Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente a los expedientes 54, 87 y 5501-2025, expedientes acumulados. Para ello vamos a dar lectura al acta de audiencia. Jueves 17 de julio del 2025. Audiencia pública de la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el señor vocal Juan Carlos Cortés Tataje e integrada por los señores vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 5487-2025.TCE-5501-2025.TCE acumulados. Recurso de apelación interpuestos por las empresas Polisistemas Corp SAC y Enotria SAC en el marco del concurso público número 008-2025-Minedu UEO 26, convocado el 21 de abril del 2025 por el Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, para la contratación del servicio de captura de datos con tecnologías OCR/OMR/ICR, diagramación, impresión y modulado de fichas ópticas y pruebas de captura de datos, recepción e inventario, procesamiento y destrucción de instrumentos de la Evaluación Nacional de Logros de Aprendizaje de Estudiantes 2025 en la 2025. En representación del proveedor impugnante, Polisistemas Corp SAC, realizará el informe legal el abogado Carlos Alberto Morán Gallegos, identificado con registro del Colegio de Abogados de Lima número 33887. Asimismo, realizará informe legal la abogada Alessandra Brindani Gutiérrez, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 75597. En representación del impugnante 2, Enotria S.A., realizará informe legal la abogada Samantha Cusicanqui Guillén, identificada con registro del Colegio de Abogados de Lima número 95437. En calidad de tercero administrado, la empresa Servicios de Archivos Físicos y Digitales SAC realizará informe legal el abogado Óscar Alberto Alejos Guzmán, identificado con registro del Colegio de Abogados del Callao número 10320. En representación de la entidad, Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, realizará el informe de hechos el señor Miguel Ángel Satán Bastante, identificado con DNI número 25756611. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. Muchas gracias. Antes de iniciar con el uso de la palabra a las partes presentes, solamente señalar que esta audiencia pública se está volviendo a realizar en razón a la necesidad de dar la oportunidad que uno de los impugnantes pueda participar en la misma, en la medida de que en la convocatoria anterior se advirtió un error en la notificación correspondiente. Muy bien, aclarado este punto, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante por sistemas Corp por espacio de 10 minutos, a efectos que pueda oralizar su informe sobre el recurso de apelación presentado por ellos. Listo, doctor, muchas gracias. Buenas tardes con todos. Muy rápidamente vamos a empezar con nuestros argumentos. Como saben, la propuesta presentada por Polisistemas ha sido declarada descalificada por 3 motivos. Uno de ellos es que, según el comité de selección, no se ha cumplido con acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador general. Según el comité de selección, en la constancia de trabajo que se presentó, el cargo consignado no coincide con el requerido por las bases y, por lo tanto, el tiempo en el que se desarrollaron las actividades requeridas por las bases y que están efectivamente descritas en la constancia de trabajo no correspondería con el tiempo en que se desempeñó el profesional en el cargo, o por lo menos no le quedaría certeza de esa conexión. Además, señala que no se habría indicado
la fecha de inicio y fecha de fin de las actividades. Esto, como ya lo hemos expuesto, es incorrecto, ya que lo solicitado por las bases, en primer lugar, era acreditar la experiencia en ejecución de actividades, no acreditar la experiencia en algún cargo. Y sin embargo, las bases señalan además que cuando aún los cargos no coincidan literalmente, se va a validar la experiencia si las actividades descritas en la constancia de trabajo corresponden con la función del cargo requerido en las bases. ¿Qué es lo que ocurre en nuestro caso? En la constancia de trabajo presentada por Polisistemas, se señala expresamente que la señora Aimé Larios, desde el 1 de noviembre del 2021 hasta el 28 de mayo del 2025, es decir, se indica un periodo de inicio a fin, se desempeñó en el cargo de gerente de operaciones, y se señala en la misma constancia que precisamente en su calidad de gerente de operaciones ha desempeñado las actividades de coordinación y de supervisión de actividades en gestión documental, almacenamiento y resguardo de otros documentos, que son las actividades requeridas por las bases. Por lo tanto, se ha cumplido con acreditar en el documento presentado el periodo en el que esta profesional ha obtenido la experiencia en la ejecución de las actividades requeridas por las bases, desempeñando el cargo que se describe en la constancia. Del mismo modo, señala el comité de selección, en la misma línea, que no se ha cumplido con acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador de procesamiento y de depuración, porque, nuevamente, el cargo consignado en la constancia de trabajo de este profesional no coincide con el requerido por las bases, y por lo tanto tampoco le queda certeza de que el tiempo en el que se desarrollaron las actividades requeridas por las bases y que están señaladas en la constancia de trabajo no correspondería con o no le queda certeza de que coincida con el tiempo en el que este profesional desempeñó el cargo que se consigna en las bases. Adicionalmente señala que en la constancia se ha indicado que este profesional desempeñó una actividad adicional, que es la de digitalización de documentos con valor legal, que no era la requerida por las bases, y eso impide que pueda validar el periodo que se señala en la constancia de trabajo. Por último, señala que no se ha indicado la fecha de inicio y fin de las actividades, cuando, nuevamente, como pueden ver, la constancia de trabajo que hemos presentado como parte de la propuesta, señala que el señor Eric Reyes, desde el 1 de junio del 2022 hasta el 28 de mayo del 2025, se desempeña en el cargo de coordinador de proyecto y que en su calidad de coordinador de proyecto precisamente ha obtenido la experiencia en labores de gestión documental, procesamiento de datos y sí, digitalización de documentos con y sin valor legal, lo que no imposibilita que se pueda declarar que ha obtenido la experiencia en las actividades requeridas por las bases en el periodo que consigna la constancia de trabajo. Por lo tanto, el documento que se ha presentado cumple con acreditar lo requerido por las bases expresamente. Ahora bien, como lo hicimos saber también en la audiencia anterior, el comité de selección ha tenido un criterio distinto al momento de evaluar la propuesta presentada por SAF. ¿Por qué? Porque SAF ha presentado una constancia de trabajo que pueden ver a la mano derecha para acreditar la experiencia del personal propuesto como coordinador de destrucción y borrado, donde señala que el señor Álvaro Cifuentes cuenta con una experiencia superior a un año como coordinador, es decir, experiencia superior a un año en el cargo de coordinador, que no coincide con el cargo requerido por las bases, realizando labores de administración de datos y supervisión de líneas de producción de microformas, que SAF dice que la experiencia se refiere a estas actividades. Sin embargo, en el siguiente párrafo se señala que dicha experiencia, la que en el primer párrafo se señala que es la experiencia como coordinador, ha sido adquirida desde el 30 de septiembre del año 2009 hasta el 1 de junio del año 2012. Entonces, como en este caso, al comité sí le queda total certeza de que el tiempo de experiencia obtenido en el cargo de coordinador, que no corresponde al cargo requerido por las bases, corresponde con las actividades de administración de datos. Si se señala expresamente en la constancia que la experiencia superior a un año es como coordinador. Sin embargo, el comité de selección en este caso no solo declaró calificada la propuesta esa, sino que le adjudicó la buena pro, lo que evidencia que ha habido un trato diferenciado y se ha vulnerado el principio de igualdad. Ahora bien, el segundo motivo de descalificación de nuestra propuesta radica en que el comité de selección cuestiona al emisor de las constancias de trabajo, señalando que no hemos acreditado las facultades de representación de la persona que suscribió las constancias de trabajo. Esto, nuevamente, no sería necesario decírselo al tribunal, pero no es requerido por las bases. Las bases solicitan acreditar las facultades de representación
de quien suscribe la oferta, en nuestro caso el señor Cristian Villacorta, lo que se ha acreditado y que reconoce el comité, y ni la ley, ni el reglamento, ni las bases de procedimiento de selección, ni las bases estándar solicitan que se deba acreditar además las facultades de representación de los suscriptores en las constancias, incluso si se trate de un apoderado distinto de la empresa. Nuevamente, el comité de selección tuvo un criterio distinto al evaluar la propuesta de SAF, porque en las constancias de trabajo que presentó y que fueron suscritas por las personas que vemos en la parte inferior, Karim Frías y Rubén Astubamán, no les requirió acreditar las facultades de estas personas y asumió, allí sí aplicó el principio de presunción de veracidad, que esas personas tienen facultades de representación, lo que evidencia nuevamente una vulneración al principio de igualdad de trato. El tercer motivo de descalificación de nuestra propuesta radica en el cuestionamiento sobre el inicio de operaciones de Polisistemas Corp. ¿Por qué? El comité de selección señala que Polisistemas Corp SAC inició sus operaciones en el año 2016 y por lo tanto no sería posible que en las constancias de trabajo presentadas sobre los dos profesionales propuestos como personal clave se señale que estos han trabajado para Polisistemas Corp SAC antes del año 2016. Sin embargo, esto tiene una explicación, la hemos detallado en nuestro recurso impugnativo, y pasa que ambos profesionales pertenecieron a la planilla de Polisistema SAC, que fue constituida en el año 1972 y que fue absorbida por la empresa Parsec SAC en el año 2015. Parsec SAC en el año 2016 cambia de denominación social a Polisistemas Corp SAC. Esto no la hace una persona jurídica distinta, es la misma persona jurídica, la misma empresa, solo que cambió de nombre. Y por eso es que figura desde el año 2016 como Polisistemas Corp SAC. Esto de ninguna manera genera que el contenido de las constancias de trabajo donde se declara que los profesionales han laborado para Polisistemas Corp SAC desde el 2012 o 2011 sea inexacto. ¿Por qué? Porque se trata de una trazabilidad societaria, la misma persona jurídica y el vínculo laboral que tuvieron estos dos profesionales se ha mantenido en el tiempo. Tan es así que en el TR5 de ambos profesionales que se encuentra en SUNAT, se aprecia, como pueden ver al lado derecho, que con respecto a la empresa Polisistemas Corp, Sociedad Anónima Cerrada, la fecha de inicio del señor Eric Reyes es el 1 de noviembre del 2011 y la fecha de inicio de labores de la señora Aime Larios es el 7 de mayo del 2012, es decir, ante las autoridades pertinentes, UNAFIL, SUNAT, figura el inicio de actividades laborales para Polisistemas Corp SAC en el 2011 y 2012, porque se trata de la misma persona jurídica. Por lo tanto, las constancias de trabajo de ninguna manera contienen información inexacta o incongruente con la realidad. Incluso, SAP ha presentado en su escrito de descargos un documento, un anexo, donde evidencia, y no te lo va a poder verificar el tribunal, que la fecha de inicio para la empresa Polisistemas Corp SAC en estos documentos públicos figura en los años 2011 y 2012 respectivamente. Por otro lado, sin perjuicio de que la descalificación de nuestra propuesta deba ser revocada, lo que sí hemos advertido y evidenciado en nuestro recurso impugnativo es que SAF es quien no cumple con el requisito de calificación de la experiencia del personal clave. ¿Por qué? Porque las bases pidieron que para presentar al personal como coordinador de recepción e inventario se debe acreditar una experiencia mínima de 1 año en actividades de gestión documental, digitalización de documentos con valor legal. En la constancia de trabajo presentada por SAF, se declara que la profesional propuesta tiene experiencia en supervisión en procesos de gestión documental, coordinación en procesos de gestión documental. Las actividades no coinciden con las requeridas por las bases y no se puede asumir ni admitir, como pretendió señalar SAF en la audiencia pasada, que supervisar es una actividad de gestión. Supervisar es inspeccionar los trabajos realizados por otros, es decir, esta profesional no ha realizado las actividades de gestión documental y digitalización de documentos, por lo que su propuesta debe ser descalificada. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Brindani. De igual modo, se le concede el uso de la palabra por el tiempo de 10 minutos a los representantes de la impugnante empresa Enotria S.A., a efectos que realice su informe legal sobre el recurso que ellos han presentado. Tiene el uso de la palabra doctora Samantha Cusicanqui. Samantha Cusicanqui. Muchas gracias. Voy a compartir la presentación.
¿Sí me puede confirmar que la pueda apreciar, por favor? Sí, sí podemos visualizar. Continúa. Muchas gracias. Bueno, breves antecedentes sobre este concurso, para ponernos un poco en contexto. En este caso, como hemos visto, es el concurso público 008-2025 por la Unidad Ejecutiva 026 del Minedu, ¿no? Hemos impugnado el acta de admisión, evaluación y calificación de las ofertas en lo que corresponde a la descalificación de Notria, ¿no? En Notria, la oferta de Notria ha sido admitida. Hay que resaltar que Notria está en el puesto 1 en el orden de prelación en las ofertas económicas. La oferta de Notria es de 6 millones, a diferencia de quien ha obtenido la buena prueba, que es de 11 millones, son 5 millones de soles adicionales. El motivo por el cual la oferta de Notria ha sido descalificada son dos. Presuntamente no se habría presentado documentación que acredite al profesional para el cargo de coordinador general en el personal clave. Y en segundo lugar, supuestamente no se habría acreditado el monto facturado con relación a la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Vamos uno por uno. Primero, con relación a la formación académica y profesional, experiencia profesional del coordinador general del personal clave. ¿Qué señala el comité de selección? Nosotros propusimos como coordinador general y presentamos la experiencia de Marco Antonio Rojas Chicana. Sucede que en la oferta presentamos en los folios 18 y 19 un índice. En este índice se indicaba al señor, el nombre Marco Antonio Rojas Gálvez. Debemos resaltar que este índice no forma parte de los requisitos, lógicamente, de las bases integradas. Las bases integradas no te piden un índice, pero lo incluimos un poco para facilitar la búsqueda de documentación. Lo que indica el comité es que al revisar la propuesta no se encontraría información sobre Marco Antonio Rojas Gálvez y por ende no se habría cumplido con acreditar al personal, ¿no? Advierten que sí se cuenta con información de Marco Antonio Rojas Chicana, pero que en realidad no podrían evaluarla, dado que en el índice se hace referencia a Marco Antonio Rojas Gálvez. Sin embargo, vamos a ver primero que la oferta, son tres motivos. Vamos a ver primero que la oferta de Notria sí permitía identificar plenamente los documentos de acreditación del coordinador general. En la oferta, en los folios 20, 21 y 35, primero presentamos el título profesional de Marco Antonio Rojas Chicana, su documento nacional de identidad y además la constancia de trabajo que acreditaba la experiencia profesional. Estos son los tres documentos, los tres dos, el título y la constancia de trabajo, que te exigen las bases. Vamos a ver que las bases en la acreditación de formación académica te pide la presentación del título profesional y en lo correspondiente a la experiencia, copia simple de contratos, constancias, certificados y cualquier otra documentación que de manera fehaciente demuestre la experiencia. Que se encuentra en el folio 18, que es la gran controversia, un índice. Este es un índice simplemente de información. Como vemos, se señala un coordinador general, un coordinador de pruebas de capturas de datos, un coordinador de diagramación, y se indica que se acredita la formación académica, porque habla de formación académica, con el título profesional y la copia del DNI para identificar correctamente a la persona. Este folio no es un documento de acreditación, no forma parte de los requisitos de las bases integradas, se trata únicamente de un índice. No hay ningún error, ningún cuestionamiento a los documentos de acreditación que exigen las bases. De hecho, este índice tampoco lo exige las bases. Entonces, bien, en realidad pudo no haber sido presentado. En atención a ello, el comité sí podía evaluar quién era el coordinador general. Ahora, en cualquier escenario, dado que si el comité consideraba que debía verificarse este folio, hay un artículo en el reglamento que incluso es citado por el comité en el acta, pero de manera incorrecta, que es el artículo 60 del reglamento aplicable a este caso, ¿no? Que es el artículo 60 de subsanación de ofertas. El numeral 60.1 te dice que el órgano a cargo del procedimiento solicita a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material, siempre que no altere el contenido esencial de la oferta. Nuevamente, el folio 18 no forma parte del contenido esencial de la oferta, es un índice, ¿no? Y luego da una lista no taxativa de errores que podrían ser subsanados. Entre ellos, las divergencias en información contenida en uno o varios documentos, siempre y cuando las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. Este criterio ha sido aplicado en diversos casos por el tribunal, como las resoluciones citadas. Entonces, en realidad, en primer lugar tenemos que de la realización de la oferta, si no se presentaba este índice, como en realidad las bases no requerían, se podía apreciar tranquilamente que se postulaba al señor Marco Antonio Rojas Chicana. Tenemos título profesional, tenemos DNI, tenemos constancia de trabajo. Y en segundo lugar, en segunda línea, inclusive si consideraran que no, que el folio 18 también tenía que tener el apellido Chicana, aunque no era exigido, se pudo solicitar a Enotria
que subsane esa divergencia, El reglamento te dice que puedes dar un plazo no menor a un día hábil, y esto era plenamente subsanable. Luego tenemos como segundo motivo el rechazo erróneo de la experiencia que se acredita con el contrato 067-2024, ¿no? ¿Qué te dice el comité de selección? Que de la evaluación del contrato se puede apreciar que el servicio presentado por el Notria no está relacionado a la prueba de captura de fichas ópticas y o captura de datos con tecnología OCR como se solicita en las bases para los servicios similares. El contrato 067 es el servicio de diagramación de fichas ópticas y de impresión, inventario, modelado de embalaje y traslado de fichas ópticas y materiales no confidenciales. Este contrato, como vemos, ha sido suscrito con la misma entidad vinculada a este procedimiento de selección. Esto es en virtud de la nomenclatura de servicio similar que se recoge en las bases integradas, como podemos ver en pantalla. Sin embargo, ¿qué sucede? Lo cierto es que la diagramación de fichas de captura, que es lo que recoge el contrato, siempre va a incluir, y eso lo puede saber cualquier entendido en la materia, el servicio de pruebas de captura. No son servicios que están desvinculados. Cualquier entendido de la materia puede saberlo. Y para ello hemos presentado un informe técnico, es un informe técnico de un especialista en diagramación que ve estos servicios en su día a día. Está como anexo 1L de nuestro recurso. ¿Y qué dice este informe? Primero, que cuando se realiza la diagramación, ejecutas pruebas de captura para asegurar la compatibilidad del diseño con el sistema de lectura óptica. En pocas palabras, las pruebas de captura son un paso que siempre tienes que realizar para validar tu diagramación. Estas pruebas se realizan antes y después de la impresión masiva de fichas y ambos, junto con un servicio más que es el emplantillado, son indispensables de forma conjunta en la ejecución de un proyecto de procesamiento masivo. No se pueden hacer de formas separadas. Y esto lo puede conocer cualquier entendido en la materia, porque siempre están absolutamente vinculados. ¿Y por qué esto es relevante? Porque en el reglamento se recoge en el artículo 44.1 que el comité de selección siempre tiene que precisamente por lo menos tener un miembro con conocimiento técnico en el objeto de contratación. Esto es importante sobre todo porque todas las normas administrativas se interpretan en relación a su finalidad. La lógica de que tengamos un miembro por lo menos con conocimiento técnico en la contratación es que se puedan apreciar los documentos en atención a lo que técnicamente exponen. Es inconcebible para cualquier entendido hablar de un servicio de diagramación sin que cuente con pruebas de captura. Son servicios que están intrínsecamente vinculados. Eso en realidad se prueba inclusive en este contrato en específico y por eso hemos presentado las bases de este contrato para confirmar el criterio técnico que estamos exponiendo. Las bases del contrato establecen específicamente en el servicio de diagramación de fichas ópticas que esto va a incluir las pruebas para la lectura, captura de las fichas ópticas, ¿no? Validando la captura de datos con tecnologías OCR, ICR y OMR. Estas bases están presentadas como anexo 1K de nuestro recurso de apelación. En conclusión, como vemos, en realidad, cualquier entendido en la materia puede haber advertido que la diagramación y la diagramación incluye siempre y necesariamente las pruebas de captura. Es como señalar, en realidad, para ponerlo en un escenario muy simple, que una persona que sabe hacer ensaladas no sabe cortar vegetales. Están vinculados siempre. Lo hemos acreditado con un informe técnico y además con los documentos del mismo contrato, las bases, que también hemos presentado en nuestro recurso. En conclusión, en realidad vemos que nuestra oferta siempre cumplió con todos los requisitos de calificación. No hay motivo por el cual deba haber sido descalificada. El personal clave fue acreditado con los documentos específicos que piden las bases. En el caso del coordinador general se presentó título profesional y constancia de trabajo. Y en el caso de la facturación también se presentaron los documentos que constaba con todos los servicios necesarios para la experiencia del postor. Eso es todo lo que tenemos por decir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muy bien. De igual manera, se le concede el uso de la palabra al representante del tercero administrado, también por el tiempo de 10 minutos, para que oralice su informe legal. Tiene el uso de la palabra el doctor Oscar Alejo Guzmán. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todo el tribunal. Bueno, en realidad voy a ser bastante breve para referirme a ambos argumentos expuestos por ambos impugnantes en este procedimiento, ¿no? Ya tuvimos la oportunidad de comentarlo vinculado a la impugnación de la empresa Polisistema. Sin embargo, un poco para ser breve y no ahondar más en aquello que ya fue conversado o discutido en la audiencia del lunes,
voy a referirme solo a dos aspectos que me parece que son trascendentales en los argumentos de impugnación de Polisistemas. Como saben ustedes, ya se ha puesto de manifiesto que Polisistemas fue descalificada por 3 motivos. Me quiero centrar en el primero y en el tercero, porque considero que además son los motivos más relevantes que tuvo en consideración el comité y que el tribunal, y esta sala en particular, tiene que analizar con bastante profundidad. Como saben ustedes, el primer motivo de descalificación fue por no haber cumplido con acreditar la experiencia del personal clave. Esto es algo que fue discutido en la primera audiencia, incluso también con los representantes de la entidad que convocó este proceso de selección. Y es que hay algo que me parece importante y que está presente en ambas impugnaciones, está presente en los argumentos de ambas empresas y en realidad es la esencia de este caso, y es hasta qué punto el comité de selección tiene que sustituir o suplantar la falta de diligencia de los postores. Porque lo que tenemos aquí en ambos casos, me voy a referir brevemente a cada uno, pero como un aspecto general, es la falta de claridad en las propuestas presentadas. Entonces, la pregunta que creo que es la que tiene que absolver el tribunal al momento de resolver este caso es hasta qué punto es que se puede, de alguna u otra manera, perdonar esa falta de diligencia al momento de presentar las ofertas. La jurisprudencia del tribunal en realidad es bastante clara respecto de la responsabilidad que asume cada postor al momento de formular sus ofertas. En el caso de Polisistemas, el primer motivo de descalificación fue por no acreditar la experiencia del personal clave y básicamente por haber utilizado algunas constancias que no eran lo suficientemente claras respecto del periodo en el cual el personal clave había adquirido la experiencia necesaria y requerida por las bases. El tema es muy sencillo y en realidad si uno contrapone tanto las constancias que presentó Polisistemas como la constancia que presentaron los demás postores, incluyendo mi representada, se da cuenta de que hay una falta de claridad en las constancias presentadas por Polisistemas. Y eso por una razón muy sencilla, y es que, como ya ha sido puesto de manifiesto también por la representante de Polisistemas, lo que piden las bases no es tanto un cargo en específico. O sea, lo importante no es tanto el cargo. Tan es así que las propias bases reconocen que el cargo podría tener un nombre distinto y lo importante en realidad es el tiempo en el cual se ha adquirido la experiencia en determinadas actividades. Y aquí es donde está el problema, porque como el tribunal ya pudo observar, la constancia de Polisistemas establece un periodo de inicio y de fin, pero en el cargo. Y luego, al referirse a las actividades que se realizaron y que en teoría permitirían acreditar la experiencia, la constancia, por alguna razón que no entendemos más allá de la falta de diligencia del postor, es bastante genérica, ¿no? Es genérica y es ambigua porque se limita a decir que se adquirió esta experiencia por más de un año. En la anterior audiencia, uno de los vocales preguntó por qué es que el comité de selección en su momento exigió que la constancia fuera más precisa. Y eso no es un capricho ni una arbitrariedad del comité. Lo cierto es que las bases integradas expresamente solicitaban que se coloque el inicio y el fin, incluyendo día, mes y año. Entonces, no es un capricho del comité de selección, no es un capricho de los demás postores. Primero existe una disposición expresa en las bases que requiere ser así de precisos al momento de verificar el periodo de experiencia, y además existe una razón de fondo, y es que lo que se requiere es tener la mayor cantidad de certeza posible al momento de evaluar si es que este postor tiene o no tiene la experiencia. Entonces, digamos, más allá de que se le pida al comité y ahora se le pida a esta sala que reinterprete una constancia que claramente está mal hecha, consideramos nosotros que por un tema de competencia, de concurrencia y de igualdad, no podría simplemente la sala tratar de reinterpretar aquello que está mal escrito en las constancias y con eso, digamos, de alguna u otra manera, cubrir la falta de diligencia de este postor. El último motivo de descalificación de la empresa Polisistemas fue este tema de que, evidentemente, las constancias tienen información inexacta. Y creo que eso es algo que el tribunal debe tomar en consideración. O sea, coincidimos todos en que efectivamente estos trabajadores, digamos, prestaban servicios para una empresa que dejó de existir porque fue absorbida en su momento por quien ahora es postor. Esa es una realidad que todos coincidimos en eso. El argumento de Polisistemas para tratar de salvar ese problema es que existiría una continuidad
respecto de los trabajadores en relación con la empresa absorbida y la empresa que actualmente se ha presentado como postora. El problema con esa continuidad y el problema con ese argumento es exactamente el mismo que el anterior, que el postor pretende que el comité de selección subsane esa falta de consistencia, esa falta de claridad, y el comité reconstruya la historia societaria del postor. Y eso es algo que no se le puede pedir al comité y tampoco se le puede pedir al tribunal. Es decir, hubiese sido suficiente si el postor hubiese precisado esa continuidad, esos cambios a nivel de la empresa al momento de presentar su constancia. En cambio, lo que hizo fue presentar una constancia con una empresa que en su momento no existía, pero declarando experiencia adquirida incluso previamente a su existencia. Y eso es algo que no puede suceder, ¿no? Eso es algo que claramente manifiesta o revela información inexacta que el tribunal debe tomar en consideración, no solo para confirmar la descalificación de la empresa, sino también para indagar, porque claramente estamos en un supuesto en el cual no se ha dado no solo información que no fue clara, sino que además información que claramente es inexacta. Por esos motivos consideramos nosotros que se debe confirmar la descalificación de Polisistemas. Brevemente ahora solo sobre la impugnación de Enotria, que es en realidad la empresa que no pudo participar en la audiencia anterior y el motivo por el cual estamos celebrando esta nueva audiencia. Enotria básicamente fue descalificada por dos motivos. El primero es nuevamente por un error también al momento de presentar su oferta y que generó toda una confusión a raíz del el uso incorrecto de los nombres de quien formaría parte del personal clave, y luego por un tema de la acreditación de la experiencia. Sobre el primer punto, a ver, nosotros podemos coincidir en que efectivamente el índice que ellos presentaron no es un documento requerido por las bases, pero eso no exonera de responsabilidad al postor. El postor es responsable por todos los documentos que incorpora en su oferta. Si un postor decide presentar un documento que no es exigido en las bases, pero lo quiere incorporar como parte de su oferta, y a raíz de ese documento, la propuesta, la oferta, deja de ser clara, deja de ser precisa y se vuelve contradictoria, entonces el postor tiene que asumir la responsabilidad. Entonces, no nos parece razonable que se trate de imputar responsabilidad al comité por haber descalificado la oferta, cuando en realidad quien generó esa confusión fue el mismo postor al incluir un documento divergente con los documentos del personal clave. Entonces, claramente esa divergencia, que no es menor porque es en uno de los nombres del personal clave, eso claramente genera una oferta que es confusa, que no es lo suficientemente clara como para permitir al comité de selección calificarla. Y el segundo motivo de descalificación es por el tema de la acreditación de la experiencia. De acuerdo con lo que señala Enotria, el comité de selección debió, digamos, interpretar nuevamente el contrato que se le había puesto sobre la mesa y deducir que el servicio de diagramación sí formaba parte de los servicios que eran requeridos en las bases. Y acá nuevamente estamos frente a un supuesto de falta de diligencia del postor. ¿Por qué? Porque hay una etapa en el procedimiento de selección en el cual los postores pueden formular consultas y observaciones y requerir que ciertos servicios se coloquen como servicios similares. El tribunal conoce que ya es una práctica reiterada que al momento de fijar los servicios similares se hace un listado extenso. Justamente se hace ese listado extenso porque no se quiere que el comité de selección se ponga a deducir o interpretar o tratar de encontrar servicios similares cuando no están expresamente previstos. No es trabajo, nuevamente, del comité de selección descifrar aquello que el postor cree que está presentando. Entonces, hubo un momento en el cual el postor pudo consultar, pudo observar, pudo pedir que se incluya como un servicio similar el servicio de diagramación. No lo hizo. No puede luego presentar un contrato que no cumple con ninguno, que no calce en ninguno de los supuestos de servicios similares y pretender que se le reconozca como tal. Ahora, en vía de impugnación, se ha presentado el contrato y las bases de ese contrato, para ahí recién justificar que este servicio sí incluye aquellos otros servicios que sí están expresamente previstos. Entonces, nuevamente, eso es algo que pudo presentar en su momento. O sea, miren la falta de diligencia. Por un lado, presenta documentos que nadie le pidió y que no sirven en realidad mucho, como el índice, que lo único que hizo fue generar una confusión que válidamente motivó la descalificación del comité. Pero luego, en donde sí valía la pena presentar un documento adicional, como las bases, para poder
digamos, esclarecer que el servicio sí cumplía con los servicios similares, ahí no lo hizo. Entonces, esta falta de diligencia es algo que el tribunal no puede amparar. El comité de selección no puede suplir aquello que el postor omitió en su momento. En resumen, consideramos nosotros que ambas empresas que han impugnado lo que están pretendiendo es que de alguna u otra manera se ampare o se subsane la falta de diligencia que tuvieron en su momento. Y eso es algo que en reiterada jurisprudencia del tribunal se ha rechazado, justamente porque se exige que los postores sean lo suficientemente responsables al momento de presentar sus ofertas. Por eso solicitamos a la sala que confirme la descalificación de ambas empresas y que declare infundados sus recursos y confirme además el otorgamiento de la buena fe. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. De igual modo, se le concede el uso de la palabra al representante de la entidad Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, por el tiempo de 10 minutos. Tiene el uso de la palabra el señor Miguel Ángel Satán Bastante. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, en primer punto quería tomar en cuenta lo que sobre la propuesta de la empresa Notria, ¿no? Si bien dentro de su propuesta ellos presentaron un documento firmado por su representante legal, que como dicen ellos, que es un documento que si no lo presentan no influía en lo que es la documentación presentada para evaluar por el comité. Sin embargo, yo creo que este documento es muy importante, porque si no hubiésemos incluido ese documento, nosotros como comité no hubiésemos definido o sabido qué profesional pertenece a qué cargo postula, ¿no? Entonces, tomando en cuenta ese punto, nosotros hemos considerado al personal por los diversos cargos en los cuales postula. Entonces, considerando que el señor representante legal, en este caso Guillermo Cálamo, presenta al señor Marco Antonio Rojas Gálvez para el cargo de coordinador general, verificamos dentro de la propuesta que esa documentación de ese señor no se encontraba, ¿no? Ahora, sin embargo, hay una documentación de otro profesional con nombres parecidos o similares, excepto el apellido materno, en este caso, que supuestamente ellos debería ser el coordinador, pero vemos de que son dos personas diferentes, ¿no? En este caso yo pongo el caso de ustedes que si en el documento que mi entidad le ha presentado a ustedes, en el cual indican quiénes van a representar a nuestra entidad en esta audiencia, si hubiesen puesto un apellido diferente, yo creo que ustedes no nos hubiesen admitido al personal, a esa persona que sale porque no está acreditada por la entidad a fin de que pueda representar. Del mismo caso sucede en este caso. Entonces nosotros como comité hemos visto de que no es la persona con la cual está representando la empresa, ¿no? Por eso que le hemos descalificado, que no presenta su documentación. Con referente a la experiencia que ellos dicen, el comité ha visto de que dentro de la experiencia que estamos pidiendo, ¿no? De la experiencia que estamos pidiendo, hay varios aspectos, pero algo muy importante que tenemos en casi todos, no casi todos, en todos se podría decir, en todos los servicios similares, ¿no? En todos los servicios similares, y está resaltado en el acta, habla de pruebas de captura de fichas de óptica y captura de datos con tecnología OSR, IO, ICR, IO, OMR, IO, BCR. Sin embargo, en
documento, en la experiencia, en el contrato que presenta, en ningún momento nos habla, nos indica ese contrato o en la documentación adjunta que ese servicio presentado como experiencia demuestra que tiene esta parte que solicitan los servicios similares, que es la prueba de captura de fichas ópticas y o captura con tecnologías OCR, IO, ICR, IO, OMR y OBCR. Razón por la cual nosotros descartamos ese contrato para la experiencia. Lo cual, asumiendo que los otros contratos sí cumplieran, porque hay una opción hay una parte de las actividades que dice que habla de captura de datos, no cumpliría con el monto mínimo que le estamos pidiendo para que sustente su experiencia el monto facturado. Es por ello que al no alcanzar el monto, se le descalifica con a la empresa. Ahora, con relación a la empresa de Polisistemas, si bien ellos presentan, nosotros estamos enfocados con relación a la actividad del personal, ¿no? Vayamos al punto del coordinador general. El coordinador general de las dos personas que presentan como para personal clave, ¿no? Si bien ellos indican que el cargo con el cual se están desempeñando los profesionales, ¿no? Hay un factor que no es muy claro, hay un punto que es muy claro, que habla sobre más de un año. O sea, nosotros no podemos asumir una descripción muy subjetiva o no muy clara con relación a ese punto, ¿no? Y más si son actividades que dentro de las cuales no se encuentra, ¿no? Como es el caso en el coordinador de procesamiento y depuración, que si bien me dicen que tiene un plazo de más de un año en las actividades, ¿no? Pero hay una actividad que no está dentro de los requisitos que se solicitan. Y ahí es donde se genera más la duda. ¿Por qué? Porque si yo le digo que tiene más de un año, si me dicen que tiene, pero no me dice en cuál de ellos, entonces yo no puedo definir cuál es el tiempo, ¿no? Es por eso que son las razones por las cuales se le descalificó, no se tomó en cuenta eso. Ahora, en la constancia también ellos ponen un año de inicio del periodo de profesional, que dice que comienza en tal fecha creo, antes de la formación de la empresa Polisistemas Core SAP. Sin embargo, acá en la constancia, si vemos bien, en el primer párrafo ellos te dicen labora en Polisistemas Core SAP desde el 1 de noviembre. O sea, están afirmando de que la empresa Polisistemas Core SAP se formó de esa fecha, cosa que no es real, ¿no? Polisistemas se formó después de esa fecha. Si ellos hubiesen puesto o hubiesen realizado una descripción totalmente diferente en el cual hayan dicho de que ellos, si bien o fueron asumidos o hayan hecho alguna referencia de que el inicio fue a razón de otra empresa, pero hay una información inexacta con relación a eso en la constancia. Todo lo que gracias. Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública, consulto al representante del impugnante Polisistemas Corp si va a ejercer su derecho de réplica. De ser así, tiene 3 minutos para ello. Sí, doctor, muchísimas gracias. Quiero empezar por el punto final que ha expuesto a la entidad con respecto a la supuesta inexactitud del contenido de nuestras constancias. Me parece que el comité de selección quiere desconocer lo que incluso la autoridad laboral y la autoridad tributaria reconocen.
porque como hemos demostrado y figura en los documentos que obran en el expediente, tanto la autoridad tributaria como la autoridad laboral, en el documento que ha presentado el propio SAF, reconocen que el inicio del vínculo laboral de ambos profesionales con respecto a la empresa denominada Polisistemas Corpsac inició en los años 2011 y 2012 respectivamente. SAF, o el abogado de SAF, insiste en que existe información inexacta e incluso indicios, manifiesta que hay indicios para el inicio de un procedimiento sancionador. Parece que olvida que la definición de información inexacta es información incongruente con la realidad. Nuevamente, la autoridad tributaria y la autoridad laboral reconocen como fecha de inicio de actividades los años 2011 y 2012 con respecto a la empresa denominada Polisistemas Corpsac. Entonces, no existe en el contenido de las constancias presentadas información inexacta o información incongruente con la realidad. Evidentemente, el día de hoy, 17 de julio del 2025, 28 de mayo de 2025, cuando se emitieron las constancias, Polisistemas SAC no podía emitir una constancia, porque Polisistemas SAC fue absorbida por ahora Polisistemas Corpsac, antes Parsec. Entonces no podemos esperar que Polisistemas SAC emita una constancia de trabajo, y eso no quiere decir que la experiencia del profesional o de los profesionales que empezaron sus labores en Polisistemas SAC se deba desconocer o se deba perder. Entonces eso queremos que quede claro. Por otro lado, con relación al primer motivo de descalificación, que consiste en la experiencia del personal clave, la entidad ha insistido en que la experiencia que se requirió consiste en las actividades, y en efecto, en ambas constancias están definidas las actividades. El hecho de que en ambas constancias figure la expresión de más de un año no invalida que existe un periodo también detallado en las bases. Nosotros aceptaríamos que esa expresión de más de un año no sería suficiente si es que no se indicara un periodo en la constancia de trabajo. Evidentemente, no sería claro declarar que el profesional tiene experiencia de más de un año y dejarlo simplemente así. En las constancias se ha indicado un periodo definido, de inicio a fin, para ambos profesionales, en el desempeño de un cargo, y se ha señalado que en ese cargo han ejecutado las actividades descritas en las constancias y requeridas por las bases. Entonces la entidad no puede pretender desconocer eso. Y por otro lado, el postor SAF, y aquí me permito por favor reproducir la lámina para que puedan observar la constancia de trabajo de SAF, porque invoca a que se aplique la igualdad de trato. En la constancia de trabajo de SAF se indica que el señor Álvaro Cifuentes cuenta con una experiencia superior a un año como coordinador, es decir, en el cargo, que no era requerido, que no coincide con el de las bases. Y en el párrafo siguiente dice, dicha experiencia, o sea, ¿qué experiencia? La experiencia superior a un año como coordinador. Ha sido adquirida desde el 30 de septiembre del 2009 al 1 de junio del 2012. Es decir, el periodo al que hace referencia de la obtención de la experiencia es como coordinador. Que como coordinador haya realizado las labores de administración de datos y supervisión de líneas es otra cosa. Pero en este caso, al comité de selección le valió y le bastó que se señalara que la experiencia obtenida como coordinador en el periodo del 30 de septiembre del 2009 al 2012 coincide con las actividades, pese a que el cargo tampoco coincide con el requerido por las bases. Entonces, se evidencia que hay un trato diferenciado y eso no puede ser avalado. En el caso de que el tribunal, me supuesto negado de que el tribunal confirme la decisión de descalificación del comité de selección por ese motivo, debe proceder de la misma manera con la descalificación de la propuesta de Estado. Eso sería aplicar el principio de igualdad. Y con respecto, para culminar, a la propuesta de Enotria, se debe confirmar su descalificación sin duda, particularmente con respecto a la acreditación del personal clave, porque no ha cumplido con acreditar los requisitos del personal clave, en la medida que en el índice al que se refiere es el único documento donde declara y presenta al coordinador general. La representante o la abogada del postor Enotria señala que no, que ese documento no importaba, que era irrelevante, tal. Se señaló, y el tribunal lo sabe, que todos los documentos que conforman la oferta son objeto de evaluación, más allá de que hayan sido requeridos por las bases o no. Pero, si es que omitimos este documento, Doctora entonces, Blanquita, sí, doctor, perdón,
los documentos que presentó para acreditar el título y la constancia de trabajo, no se sabría para qué personal clave corresponden. Entonces no se puede hablar de una divergencia, sino que no ha cumplido con acreditar el perfil de este personal. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias. De igual manera, consulto al representante del impugnante Empresa Inotria S.A. si va a ejercer su derecho a réplica. Para ello también se le otorga 3 minutos. Sí, por favor. Muchas gracias. Vamos a empezar señalando en realidad algo que se ha omitido a lo largo de las intervenciones, que es que el comité de selección y las funciones que realiza están normadas, ¿no? No se trata de lo que a algún postor le parezca razonable, le parezca correcto. La norma de contrataciones públicas regula cómo se ejercen estas funciones. En ninguna de las intervenciones se ha hecho referencia alguna al artículo 60 del Reglamento de la Ley de Contrataciones y mucho menos al artículo 44, numeral 1 de esta misma norma. En lo que corresponde a la constancia, a la acreditación del personal clave, se ha señalado expresamente que se trata de una divergencia. Y este supuesto se regula en la norma, ¿no? Inclusive aplicando la lógica de todos los documentos debían ser evaluados y no podía ser rechazado este folio. Inclusive aplicando esa lógica, la norma ya tiene una solución normativa para este caso. Si se trata de una divergencia que no afecta el contenido esencial de la oferta, inclusive todos han coincidido en que se trata de una divergencia en un documento que no es de acreditación. En este caso, la norma tiene una solución, que es que el comité solicite la subsanación. No se ha hecho ningún pronunciamiento sobre este extremo porque la norma es sumamente clara y no puede ser desconocida. Luego, con relación, esto no ha sido absuelto, luego con relación al contrato, también se ha señalado de forma muy general que en realidad el contrato no tenía vinculación con las bases, inclusive se ha señalado que nosotros trataríamos de calzar diagramación con las bases, en realidad nada de esto es lo que se ha expuesto. El contrato recoge la diagramación, las bases recogen la diagramación. ¿Qué es lo que se señala? Que cualquier entendido técnico en la materia, y es lo que se recoge en el artículo 44.1 del reglamento, que por lo menos un miembro del comité debe ser entendido en la materia, puede apreciar que la diagramación incluye siempre necesariamente las pruebas de captura. Ningún entendido técnico podría señalar que son servicios desvinculados. Siempre están vinculados. Y la lógica de que por lo menos un miembro del comité tenga conocimiento técnico en la materia es que pueda apreciar estos detalles, ¿no? Además, en nuestro recurso hemos confirmado lo señalado a través de un informe técnico, ninguna de las partes ha presentado para desvirtuar, un informe técnico y de las bases del propio contrato, ¿no? Y se ha señalado de forma muy general que un tema de diligencia, de que el comité no debe, pero nuevamente las funciones del comité están normadas, ¿no? El ejercicio de sus funciones están normadas. Y dentro de sus funciones y dentro de sus características se señalan dos cosas. Primero, que hay subsanación de errores, como el presente, en cualquier caso. Y segundo, que por lo menos uno de ellos debe ejercer un conocimiento técnico especializado en la materia de contratación. No solo para cerrar, también se ha señalado de forma muy general que se ha apuntado jurisprudencia, ¿no? Que desvirtuaría nuestra posición. Vamos a hacer referencia muy puntual a esta jurisprudencia, no es aplicable en lo absoluto. Se han señalado extractos aislados de que el comité no puede interpretar, de que el comité no puede subsanar este error. Si uno revisa las dos jurisprudencias que se han hablado para rechazar nuestra argumentación con relación a la acreditación del personal clave, en ambas resoluciones, que son la 4093 del 2023 y la 1328 de 2022, en ambas resoluciones el comité lo que señala y rechaza es, el tribunal lo que rechaza es que hay un error en un documento de acreditación, es decir, una constancia de trabajo donde, por ejemplo, no se da la firma que la suscribe o no se ve el nombre. Esto es una situación sumamente distinta a la de este caso, porque los documentos de acreditación que presentamos sí cuentan con todos los requisitos. El único cuestionamiento está en un folio 18 que es un índice, que no se requieren en las bases. Y nuevamente la norma prevé una solución para esto. Hay una solución normativa que no se puede desconocer y sobre la que en realidad nadie se ha pronunciado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. De igual modo, consulto al representante del tercero administrado si también va a ejercer su derecho a réplica. Para ello se le otorga 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. De manera muy breve.
Primero, sobre lo que ha señalado Polisistemas, básicamente sobre estos dos motivos de descalificación. En primer lugar, sobre el último motivo, que es el tema de la continuidad que tendrían estos trabajadores en las empresas, por más que ocurrió una reorganización societaria. En realidad, no nos hemos olvidado de cuál es la definición de información inexacta, pero efectivamente acá hay un supuesto de discordancia con la realidad. Tan es así que Polisistemas acepta que justamente porque esta empresa dejó de existir es que no puede firmar una constancia respecto a estos trabajadores desde el año 2011. Entonces eso se ha reconocido. Eso quiere decir que lo que se ha plasmado en la constancia es información inexacta, es una información que no se condice con la realidad. La continuidad que puedan tener los trabajadores, digamos, para pasar de una empresa a otra, no implica que lo que se ha señalado en la constancia sea cierto. O sea, eso sigue siendo discordante con la realidad y eso es algo además que, como decimos, se pudo explicar en su momento al momento de presentar la oferta y no se hizo. He ahí la falta de diligencia de este postor. Sobre el primer punto, que es este tema de la constancia que no es lo suficientemente clara respecto de el periodo de experiencia, se ha señalado que en realidad la evaluación de nuestra oferta, ahí sí se habría aceptado una declaración poco clara, con lo cual ahí estaría más bien la vulneración al principio de igualdad. Pero en realidad lo que sucede es que nuestra constancia es exactamente opuesta a la de Polisistemas. Es decir, nuestra constancia es genérica cuando se refiere al cargo, porque como Polisistemas acepta, el cargo no es lo relevante. En cambio, nuestra constancia es precisa cuando se refiere a la experiencia, a las actividades realizadas, que como Polisistemas acepta también, es exactamente lo que se pide. La de ellos es al revés. Es precisa en el cargo, que no es relevante, y es imprecisa al momento de definir el tiempo en el cual se ejecutaron estas actividades que conforman la experiencia. He ahí el principal problema. He ahí la razón por la cual nuestra oferta sí fue admitida y la de ellos fue descalificada. Por esa razón, porque la nuestra es precisa ahí donde debe serlo y la de ellos es imprecisa ahí donde correspondía ser claro y preciso conforme lo exigen las bases. Por eso es que es correcta en realidad la descalificación de Polisistemas. En el caso de la empresa Enotria, se trata nuevamente de trasladar al comité de selección la responsabilidad para revisar las ofertas. Se habla de que el comité debería tener una persona técnica y de que en realidad, bueno, lo dicen frente a todos los que estamos presentes, que cualquiera con un mínimo conocimiento técnico podría entender que en realidad este servicio calza dentro de los servicios similares. De nuevo, esto no los exonera de su falta de diligencia al momento, tanto por no haber presentado una consulta respecto de estos servicios que podrían ser similares, como por haber presentado información que no era lo suficientemente clara. Entonces, de nuevo, por algo las bases piden una lista o establecen una lista de servicios similares, justamente para evitar este tipo de discusiones. No puede el postor pretender presentar cualquier contrato con un servicio que no está vinculado a los servicios o que no calza dentro de los servicios similares y luego pretender que el comité, supuestamente porque en realidad está conformado por personas especialistas y que deberían deducir que efectivamente sí calza dentro de estos servicios. Nuevamente pedimos nosotros a la sala que tome en consideración ese hecho. Se habla también de que hemos citado jurisprudencia con extractos aislados. Bueno, lo que pasa es que cuando uno cita la jurisprudencia en realidad es porque está tratando de buscar justamente la analogía en la naturaleza de los casos. Los casos no son exactamente iguales. Si fuesen exactamente iguales, la verdad es que no tendría mucho sentido estar discutiendo aquí. Se busca justamente casos similares, en donde el tribunal ha sido bastante claro al momento de precisar que el postor es el responsable por presentar una oferta clara y precisa, lo que no ha ocurrido en el caso de Enotria, razón por la cual pedimos al tribunal que confirme la descalificación de su oferta y confirme el otorgamiento de la buena prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes de la entidad, Programa de Educación Básica para Todos, Unidad Ejecutora 026, si va a ejercer su derecho a réplica. Para ello también se le otorga 3 minutos. Buenas tardes. Sí, con relación a lo que dice, con relación a lo que el presidente dice, nosotros no podemos asumir algo de que no está dentro de su propuesta o de la documentación que indica. Ellos indican de que
El proceso de diagramación habla sobre lo que es la captura de datos. Puede haber un tipo de captura, quizás sí, quizás no lo sé, porque no se precisa entre la documentación que ellos presentan, ¿no? Pero sin embargo, si leemos todo completo, habla de diagramación y impresión, servicio de diagramación e impresión de fichas ópticas, con la distribución, con rendimiento. O sea, lo veo, se entiende de que es solamente el servicio de la diagramación y el servicio de impresión de esas fichas ópticas más la distribución correspondiente a eso, ¿no? Incluyendo varios servicios dentro de ese contrato. Por lo tanto, no se puede definir la parte técnica que está solicitando los servicios similares, que es lo que es la captura de los servicios de la captura de las fichas ópticas o con la tecnología que se pide, ¿no? Con la tecnología que se pide. No se puede definir en ese contrato. Razón por la cual también se considera esa descalificación, ¿no? Con referente a lo que hemos dicho de polisistemas, nos mantenemos lo que ya hemos afirmado. Eso es todo. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran la sala si van a formular preguntas. Doctora Ani Pérez. Buenas tardes, señor presidente. No tengo consultas para formular. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor Eric Mendoza. Buenas tardes, señor presidente. Tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En mi caso, de igual modo, no voy a formular preguntas en esta oportunidad. Con ello, vamos a dar por término la presente audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.